Hoy se cumplen 23 años de la masacre del 11 de abril. Hechos que 23 años después han sido borrados por la historiografía chavista para convertirlos en una fecha épica en la que un supuesto golpe de Estado sacó a Chávez del poder y el pueblo lo rescató y lo regresó al Palacio de Miraflores. Lo que la historia no cuenta es dónde empezó el problema, quiénes arrancaron la crisis, por qué ocurrieron las cosas y qué fue lo que llevó, en principio, a Hugo Chávez a irse de la presidencia ante la fuerza de los hechos y qué fue lo que al final terminó contribuyendo a su regreso a Miraflores. Hablar de esto para algunos puede ser un fastidio, pero amigos, eso fue hace 23 años. Hay una generación de jóvenes que no saben qué fue lo que pasó ese día. Y lo que creen saber es lo que el chavismo les ha contado. Hoy a nuestra manera contaremos algunas cosas. Y lo haremos desde el principio, porque el principio fue aquí. Han sido despedidos de sus cargos. Ya está bueno. Las siguientes personas. Yo no tengo problema de rasparlos a toditos si a toditos hubiera que rasparlos. No tengo ningún problema. Offside. Ese hombre con ese pito despidiendo a 22,000 trabajadores de PDVSA que reclamaban el respeto a sus derechos laborales desató una crisis que unos pocos días después lo sacó del poder y también lo retornó. Esa es la historia, ese es el inicio y hoy la contamos en Fuera de Orden. Fuera de Orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. La fase superior de la izquierda es el crimen. La fase superior de la izquierda es el crimen. Si lo dejas entrar no lo verás salir. Te partirán las piernas para venderte las muletas. Te expropiarán las muletas y le echarán la culpa al imperio, a las sanciones, al bloqueo, al imperialismo yanqui, a la ultraderecha, a la oligarquía, a los golpistas, a los fascistas. Te robarán la ceniza y el cenicero, la ropa y el ropero, las flores y el florero, la vela y el velorio, el muerto y el entierro, la forma de caminar, las ganas de vivir, tu historia, tu pasado, la tierra en la que naciste, el barrio en el que creciste y hasta el agua de los floreros. Y si no te gusta que te lo digan, revísate, porque muy probablemente tienes una hoz y un martillo incrustados en alguna parte del intestino, muy probablemente ya llegando al ano. Púrgate y expúlsalo, porque estás haciendo el ridículo, pensando en que, no, bueno, pero es que no toda la izquierda, a veces la izquierda, porque es que es la derecha. No, si tú andas de verdad buscando cómo justificar las barbaridades de la izquierda, tú, fuera de aquí, sabandija. Fuera de aquí, sabandija. Para todos los demás, bienvenidos. Inclusive, si usted es chavista o usted es izquierdista y desea quedarse aquí porque usted sabe que en otras partes le mienten y consideran que el punto de vista que expresamos aquí lo puede ayudar a formarse una mejor opinión, quédese, pero se me calla. No hable, no comente. Cierre la jeta, usted no tiene moral. La izquierda no tiene moral. Los chavistas no tienen moral para hablar, para reclamar ni para comentar. Cállese. Y fuera de aquí, sabandija. La base del chavismo es ese conglomerado asqueroso conocido como las viejas malditas del club. Las viejas malditas del club son la degeneración de lo que empezó siendo los círculos bolivarianos. Hay una generación de venezolanos que no sabe qué son los círculos bolivarianos, que no saben quién es Lina Ron, que no saben qué hacía Freddy Bernal en aquellos tiempos y que no saben quiénes son Richard Peñalver, quiénes son Rafael Atencio y quiénes son esos pistoleros de Puente Llaguno. Pero aquí, en labor de memoria histórica, nos encargamos de exponerlos, de repetirlo hasta el hartazgo y, por supuesto, de documentarlo. Atención a las viejas malditas del club del día de hoy.
Lo que me está llegando es de verdad candela. Yo estoy horrorizado con las barbaridades que estoy recibiendo. Marvin y Jenny. Ustedes saben quiénes son Marvin y Jenny. Ustedes, las que vendieron un combo en la comunidad, les mandaron un combo para la venta que traía pollo, mortadela y fruta congelada. Y ustedes le vendieron un combo a cada vecino y a la familia de ustedes que ni siquiera viven en la comunidad le vendieron de 4 y hasta de 5 combos. ¿Y por qué ustedes hicieron eso, Marvin y Jenny? Porque después de que ustedes repartieron el botín que le mandaron para someter a sus vecinos, se lanzaron unos días después una rifa, un sorteo, donde por la compra de un ticket a $2 cada número, le ofrecían la oportunidad a la gente de si pegaban el sorteo, podían ganarse 10 pollos. Es decir, que te mandan una comida para que se la vendas a la comunidad y por primera vez les mandan pollo y les mandan fruta y tú la pichirreas para quedarte con la mayor parte y luego salir caretabla a vender una rifa para que la gente a ver si se las gana. Y de paso, beneficias a tu familia que ni siquiera vive en el sector. Tú, Marvin, y tú, Jenny. Marvin y Jenny, revendedoras, acaparadoras, rifadoras, viejas malditas del club, han quedado al descubierto. Marvin y Jenny, ustedes saben quiénes son. Y recuerden que aquí no promovemos el odio, solo lo recordamos. Y seguimos. ¿Cuándo empezaron los hechos del 11 de abril? Esto puede ser una larga discusión, pero es necesario que se pongan las cosas en su sitio, porque la historia del chavismo está hecho de momentos trágicos. La resistencia en contra del chavismo arranca cuando se lanza una normativa para intervenir en la educación pública y privada con unas figuras políticas llamadas supervisores itinerantes, que iban a ser unos comisarios políticos que se iban a meter en las escuelas públicas y privadas a supervisar si la educación que se estaba dando era la que requería la revolución. Esa normativa, conocida como la resolución o el decreto 1011, empezó a agitar el ánimo de esa clase media de la cual he hablado muchas veces, que lamentablemente algunos creen que en los barrios viven los pobres y en las urbanizaciones vive la clase media, ignorando a toda esa clase media que creció en los barrios ante la imposibilidad de mudarse y ante la capacidad que tenían de ahorrar y mejorar su entorno, pero no les daba para mudarse a otro sitio. Esa clase media que tenía la posibilidad de impulsar con sus ingresos la existencia de colegios privados más pequeños, entonces no tenías un San Ignacio, no tenías un Santiago de León, pero tenías un colegio privado pequeño de buena calidad, con buenos docentes y a un precio más bajo que le permitía a los muchachos no perder tantas clases como se perdía en las escuelas y liceos públicos a causa de los paros de profesores y de docentes por los reclamos laborales. Yo estudié en escuela pública de primero a sexto grado, desde preescolar hasta sexto grado, y luego estudié los 3 primeros años del bachillerato, séptimo, octavo y noveno, en un colegio privado llamado El Salto del Ángel, en su vieja sede en Maiquetía, en la calle Los Baños. Esa sede se la llevó la tragedia, se la llevó el río Piedra Azul en la tragedia del año 99, en los deslaves del año 99.
Y estudié allí porque había muchos paros de profesores. Mi papá quiso hacer el esfuerzo para que yo no estuviese con el problema de los paros de docentes perdiendo clases. Y durante esos 3 años me pagó ese colegio privado, con un colegio pequeño. Mis hermanos estudiaron en pequeños preescolares donde aceptaban a los niños desde los 4 años. Y eran colegios, escuelitas pequeñas, de buena calidad, al alcance del pago de esa clase media baja o clase media de los barrios que podía hacer ese pequeño esfuerzo. Todo eso, amigos míos, todo eso, ¿por qué? Porque la clase media sentía que la única forma de lograr que sus hijos tuviesen un buen futuro era a través de la educación. Eso estaba en la mente de todos. Los muchachos tienen que estudiar y yo hago el esfuerzo que tenga que hacer para que los muchachos tengan una buena educación, para que el muchacho se gradúe de bachiller, para que el muchacho entre a una universidad, para que consiga un buen trabajo. Eso era lo que pensaba. Cuando el chavismo lanza sus fauces hambrientas en contra de la sociedad venezolana, lo primero que hace es atacar la educación. Lo primero que hace es atacar la reforma educativa que había dejado Antonio Luis Cárdenas en el gobierno de Rafael Caldera, cambiando la forma de evaluar. Esto es importante. Te dirá, bueno, pero no íbamos a hablar del 11 de abril, pero el origen es importante. La reforma de Antonio Luis Cárdenas, el segundo gobierno de Caldera, que creo que fue lo único que se hizo bien allí y con visión, modificó la forma de evaluar a los niños de primero a sexto grado. Y ya no se evaluaba como me evaluaron a mí. Yo estudié en una escuela donde desde primero hasta sexto grado me evaluaban con notas que iban del 1 al 20, siendo la nota mínima probatoria el 10 y siendo la nota máxima el 20. En la reforma de Antonio Luis Cárdenas se cambia el modelo, ese era el modelo cuantitativo de evaluación, y se empieza a la formación por procesos educativos. Y ya no te ponían una nota en números, sino que te evaluaban tu aprendizaje de sobresaliente a deficiente. Así creo que eran las cosas. Cuando llega el chavismo, en vez de continuar esa reforma al bachillerato, que era lo que le faltaba hacer a la reforma, la detuvieron y se crearon un mamotreto llamado las escuelas bolivarianas, los liceos bolivarianos, los liceos de talento deportivo y una cantidad de barbaridades que lo único que lograron fue que los muchachos que estudiaron desde primero a sexto grado, siendo evaluados cualitativamente, cuando llegaron a séptimo grado, los empezaron a evaluar con 14 materias, 14 profesores distintos y cuantitativamente del 1 al 20. La tasa de reprobados en séptimo grado se convirtió en una gran desgracia. Y allí es donde todo el mundo dice, oye, pero esta gente se equivocó. No, ellos no se equivocaron. Ellos lo hicieron adrede porque ellos necesitaban formar a toda esa masa de Leitos y de John Aikels y de Iscable y de El Fresa y esas cosas que andan por ahí haciendo las cosas que hacen porque no tienen cabeza para más nada. Porque la educación que les dio el chavismo fue precisamente para convertirlos en unos seres como en efecto como lo que son, que no sirven ni para cuidarse ellos mismos ni para darse herramientas a ellos mismos de defensa. La sociedad lo sabía. La sociedad, cuando vio que el chavismo se lanzó contra el sistema educativo, se alzó. Y las primeras protestas que se hicieron en contra del chavismo las hicieron las madres y los padres y representantes, reclamando en contra de la imposición de ese decreto 1011. Fue el famoso movimiento Con mis hijos no te metas. Ese movimiento fue el que arrancó la serie de protestas que poco a poco fueron caminando hasta que a Chávez se le ocurrió la brillante y maravillosa idea de, a través de una ley habilitante que le había dado la Asamblea Nacional, donde él tenía mayoría, se lanzó un decreto de 49 leyes. Y esas 49 leyes, que las sacó de la noche a la mañana, eran leyes para imponer el socialismo. Y dentro de todas esas leyes, siendo la más importante, por cierto, la ley de tierra, la ley de hidrocarburos, la ley de aviación civil, una cantidad de leyes allí, levantaron a la sociedad en contra de esas reformas porque no fueron suficientemente discutidas, y aparte de eso, modificaban el sentido de la administración, el sentido de la economía, limitaban el crecimiento del sector privado y ponían en riesgo, por supuesto, la convivencia sana de los factores de producción dentro del país y de la relación Estado o administración y administrado, sobrecargando al Estado de una serie de potestades que eran evidentemente dictatoriales.
Para mí el 11 de abril es un parteaguas de la historia. Yo eso lo he contado en mi libro Una mesa de tres patas. Ajuste de cuenta con la politiquería venezolana se llama la serie y ya lleva 2 libros. Este es el segundo libro, Una mesa de tres patas. Allí hablamos de cómo se fue construyendo toda esta desgracia, de cómo se pasó por distintas fases y cómo el 11 de abril del 2002 fue el punto de no retorno. Ese punto de no retorno yo lo he relatado ahí en mi libro. Recuerda que el libro está a la venta a nivel mundial en Amazon, pero si te encuentras en Madrid lo puedes comprar en la librería Los Pequeños Seres, ahí en la calle La Ribera de los Curtidores 19, en pleno centro de Madrid. Allí está al mismo precio que está en Amazon, está autografiado y con una dedicatoria distinta en cada libro. Son los ejemplares únicos. Si vas y lo compras allí, no te olvides de saludarme al camello. ¿Y quién es el camello? Cuando vayas lo verás. Ese camello, amigo mío, salúdalo de mi parte, por favor. Todo eso que ocurrió, ya venían las protestas por el tema de la reforma educativa. Empiezan las protestas por las 49 leyes. Y ocurre un evento muy particular. Número 1, el chavismo pierde las elecciones del 2001, pierde las elecciones por la presidencia de la CTV, de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, y la gana Acción Democrática, con un sindicalista integral, un tipo que venía de hacer trabajo sindical toda su vida en el sector petrolero llamado Carlos Ortega. Carlos Ortega, que se había hecho conocido al encabezar la batalla de los trabajadores petroleros en contra de la imposición del para entonces presidente de PDVSA, ministro de Energía y Minas, de Héctor Mandini y de Héctor Chavaldini, que era el ministro de Energía y Minas. El tipo logra eso, Carlos Ortega, se lanza a la presidencia de la CTV y gana la presidencia de la CTV nada más y nada menos que contra el candidato de Chávez, que era Aristóbulo Ituri, que fue derrotado y nunca se recuperó de esa derrota. Después de eso, llega a la presidencia de Fede Cámaras un ilustre ciudadano que era muy conocido en el sector de los exportadores venezolanos como uno de los grandes expertos venezolanos en materia de exportaciones al mercado andino, que era Pedro Carmones Tanga. Y en tercer lugar, a Chávez se le ocurrió, cuando sacan a la directiva, a un directivo de PDVSA, se le ocurrió nombrar a un personaje como presidente de PDVSA, un militar llamado Guaycaipuro Lameda. Y el señor, al llegar a la presidencia de PDVSA, decide seguir aplicando criterios de méritos para el nombramiento en los cargos. Es decir, decidió no pelear con la plana mayor técnica de PDVSA, comprendiendo que no podían matar la gallina de los huevos de oro, que era la Estatal Petrolera Nacional. Ante esos hechos, amigos míos, Hugo Chávez lo saca, porque Chávez mandó un militar a PDVSA para que le cortara la cabeza a la directiva, a la rama técnica de esa organización. Guaycaipuro Lameda no lo hizo y Chávez decide nombrar a un comunista ideologizado y radical llamado Gastón Parra Luzardo como presidente de PDVSA. Y cuando se realiza ese nombramiento, completamente ajeno a lo que era el mundo petrolero venezolano, los trabajadores de PDVSA se alzan en contra del gobierno y se declaran en paro activo, exigiéndole al gobierno que respetara la meritocracia y que nombrara gente de prestigio y con conocimiento de la industria petrolera. La tormenta perfecta. La gente estaba reclamando en la calle en contra de las reformas educativas. Había una dirigencia sindical seria que provenía del sector petrolero. Había una dirigencia empresarial seria, reconocida y con prestigio interno dentro del empresariado, inclusive conocido internacionalmente y respetado internacionalmente. Y había una serie de medidas dentro de la estructura de PDVSA que alzaron a los trabajadores de PDVSA y mandaron a todo el mundo para la calle, y se encontró en la calle todo el mundo. Y al encontrarse en la calle todo el mundo, a Chávez se le ocurrió la brillante y maravillosa idea de, en cadena nacional, y voy a repetir esto porque esto es importante, en cadena nacional, Hugo Chávez decidió que él iba a despedir a todos los trabajadores de PDVSA que se habían declarado en paro. Y echó a la calle a 22,000 trabajadores por sus cojones. Y lo hizo de esta manera. Han sido despedidos de sus cargos. Ya está bueno. Las siguientes personas. Yo no tengo problema de rasparlos a toditos si a toditos hubiera que rasparlos. No tengo ningún problema.
offside. Ese era Chávez. Con un pito los expulsó a todos. Ante los aplausos de sus jalabolas de postín. Se convocan paros. El 10 de diciembre del año 2001 se convoca a un paro nacional. El gobierno ignoró toda esa cosa. Viene esto que hizo Chávez lo hizo el 4 de abril del año 2002. A los pocos días empieza y se declaran paro general. Salen marchas multitudinarias a la calle. Y en la marcha del 11 de abril, la gente harta porque se había desatado la violencia y la persecución en contra de todo aquel que reclamaba, pues Carlos Ortega, en la tarima de esa marcha convocada por la Confederación de Trabajadores de Venezuela, se dirige a la gente en estos términos. Vamos a decirlo, pero bríndenos la oportunidad a la Comisión de Conflicto de analizar y evaluar, pero no descartemos la posibilidad que esta masa, que este río humano marche hacia Miraflores contundentemente para atacar a este traidor del pueblo venezolano. Carlos Ortega dice que este río humano se puede ir a Miraflores, no porque se le ocurrió, sino porque la gente ya se estaba yendo. La gente decía, vámonos a Miraflores. En aquel entonces yo estaba ya en el último semestre. Yo estaba en el 8º semestre, que es el último semestre de mi carrera, Estudios Internacionales en la UCB. Y yo no fui a la marcha porque a mí me fastidiaba que las marchas terminaban siempre en cualquier sitio menos en Miraflores. Y yo decía, hay que irse a Miraflores. Y por eso yo no me fui molesto y no fui a la marcha. Me fui para mi casa y estando en mi casa me toca ver todo lo que empieza a ocurrir. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente que quería irse a Miraflores no sabía lo que estaba ocurriendo alrededor de Miraflores. Y era que alrededor de Miraflores, el asesino de Hugo Chávez, el criminal de Hugo Chávez y sus secuaces habían montado todo un aparataje para dispararle a la gente que osara acercarse a protestar pacíficamente alrededor de Miraflores. Eso fue lo que ocurrió. ¿Quiénes sabían que esto estaba ocurriendo? ¿Quiénes sabían que era un peligro irse a Miraflores? Lo sabía la Policía Metropolitana y lo sabía el secretario de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía Mayor de Caracas, un señor llamado Iván Simonovic. Y ellos le advirtieron a la gente que era un peligro irse para allá. Y lo hicieron y eso está registrado. Estamos tratando de evitar que aquí grupos se enfrenten. ¿No quiere que la manifestación de la oposición? No es que no quiera, sino que uno anda buscando la mejor vía y evitar que vaya a haber algún enfrentamiento. ¿Ellos quieren llegar a Miraflores? Mira, allí sí es verdad que nosotros no podemos garantizar allá arriba, nosotros garantizamos hasta cierta esquina porque el resto no es nuestro. Pero ciertamente pues no podemos garantizar la seguridad en Miraflores. Ahí sabemos que esto pudiera traer un problema grave y lo que hay que evitar en todo caso es derramamiento de sangre y un encuentro fuerte con los grupos bolivarianos. Los círculos bolivarianos luego se convirtieron en los famosos colectivos. Iván Simonovic, que era el secretario de Seguridad Ciudadana del gobierno metropolitano de la época, y Henry Vivas, que era el comandante de la Policía Metropolitana, le decían a la gente, no se vayan a Miraflores porque los van a matar. Simonovic y Henry Vivas y los policías metropolitanos terminaron presos, acusados de ser ellos los que mataron a la gente. Cuando eran ellos, y ahí lo vimos, lo que le decían a la gente, no se vayan para allá porque allá hay unos francotiradores, los van a matar. Por más esfuerzos que pudieran hacer, era imposible detener a la gente. Era imposible detenerlos. Era imposible detenerlos y entonces ocurre el verdadero hecho funesto aquí. Porque estamos hablando de que Hugo Chávez era un asesino cobarde. Un asesino cobarde, un criminal que como todo criminal actúa con alevosía, con premeditación, con nocturnidad y con saña. ¿Qué hizo Hugo Chávez? Como los medios de comunicación estaban transmitiendo en vivo lo que estaba ocurriendo, el señor decidió hacer una cosa. Mandar a encadenar a todos los medios para que la gente lo viera a él hablando mientras la cadena nacional transcurría, dio la orden de asesinar a los manifestantes que iban al Palacio de Miraflores a exigirle su renuncia. Amigos, esto no es cuento, esto es historia. Muy buenas tardes.
Muchas dudas tienen los venezolanos de esta fecha. Entre ellas, ¿por qué el gobierno no reveló lo que estaba ocurriendo durante la cadena? A los ojos vistas se veía que los bolivarianos o los círculos o los que respaldan al presidente o los que estaban en Miraflores estaban atrás, lanzando cualquier cantidad de piedras y cosas. Y la guardia para adelante, pero contra el otro grueso de venezolanos que toda la mañana habían dado evidencia que venían en tono pacífico. Que hayan cambiado, que de repente cambiaron sus planes y dijeron vamos a ir a Miraflores. Bueno, ¿y por qué no pueden ir a Miraflores? Está bien, había el otro bando en Miraflores, ¿cómo no? Entonces, ¿cuál era la labor de la Guardia Nacional? Bueno, vamos a retener este bloque, vamos a retener el otro bloque, vamos a mantener el colchón y vamos a impedir que haya una masacre. Hay generales que han venido aquí que estuvieron trabajando en la administración pública, que me dice que desde las oficinas donde ellos estuvieron observaron y tomaron fotografías de gente disparando contra la marcha que venía en tono pacífico. ¿Qué pasa? Este general, Carlos Alfonso Martínez, cuando vio lo que estaba ocurriendo, siendo uno de los jefes de la Guardia Nacional, se rebeló. Esa rueda de prensa es el día siguiente a los hechos. Y Carlos Alfonso Martínez, junto al alto mando de la Guardia Nacional, al ver que desde el propio régimen se le estaba disparando a la gente, que fue lo que ocurrió, por supuesto que es uno de los que encabeza la reacción militar diciendo, ustedes no pueden estar matando a la gente y pretender que las Fuerzas Armadas los defiendan. Ustedes no pueden pretender atrincherarse en el poder y asesinar a gente que viene desarmada, con unos grupos irregulares. Eso fue lo que ocurrió. Eso fue lo que ocurrió. Y todo el país lo vio. ¿Qué pasa? Que cuando Hugo Chávez mete esa cadena, todos los periodistas que estaban en la calle empiezan a ver que a las 3:45 de la tarde empezó la cadena y a las 3:50 empezó la masacre. Cuando arranca la masacre, empiezan en los medios de comunicación a discutir si era pertinente continuar censurando lo que estaba ocurriendo, manteniendo la cadena. Y es el momento en el que los medios de comunicación deciden partir en dos la pantalla. Así como está esta pantalla partida, bueno, aquí dejaron la imagen de Chávez y aquí dejaron la imagen con lo que estaba ocurriendo en la calle. Con la gente, con los delincuentes del chavismo disparándole a mansalva a los ciudadanos que iban por la calle. Por cierto que por ahí hay una imagen que es la de los pistoleros de Puente Llaguno. Como ustedes comprenderán, en esta plataforma mostrar armas y ese tipo de cosas está vetado por la plataforma. Pero hay un video que es el video de los pistoleros de Puente Llaguno, donde hay un tipo que disparaba y que vaciaba la pistola en contra de los manifestantes. Y ellos después decían que no, que eso no era contra los manifestantes, que ellos le estaban disparando a la Policía Metropolitana. Como si disparara a la Policía Metropolitana es una hazaña. Uno de los pistoleros se llama Richard Peñalver. Ese pistolero que se llama Richard Peñalver, como ha pasado tanto tiempo y como la propaganda del régimen se ha encargado de borrar las cosas y como lamentablemente no hay medios independientes que hablen de esto, que han querido decir que ese que estaba allí disparando era Nicolás Maduro. Ese no era Nicolás Maduro, ese era Richard Peñalver. Y Richard Peñalver, que es el pistolero mayor de Puente Llaguno, está viviendo muy tranquilo en territorio español desde hace bastantes años. Nicolás Mamaduro estaba en el chavismo, sí estaba, pero cuando vio lo que estaba pasando, agarró sus peroles, concilia y se fue para su tierra natal, se fue para Cúcuta. Eso es historia también, eso se sabe. Así como Diosdado Cabello también se pintó de colores y se apareció en el helipuerto de Maiquetía a pedirle al capitán Henry Hoyo que por favor lo escondiera y que lo sacara del país porque esto se había acabado. Por eso que ninguno de los dos aparece, sino ya cuando ya las cosas estaban definidas. Esa es la realidad. ¿Y qué fue lo que empezó a ocurrir? Que cuando empiezan a caer los muertos en la calle y los militares empiezan a ver que Chávez había mandado a sus matachines a acabar con la gente, se empiezan a desatar las acciones de rebeldía militar, siendo la más conocida la del comandante general del ejército de la época, Efraín Vázquez Velasco. Hasta esta tarde le fuimos leales al señor presidente de la República, pero no podemos tolerar las muertes que ha habido en el país por falta de diálogo, por falta de tolerancia. Efraín Vázquez Velasco no era un general, un radical antichavista, pero vio lo que estaba ocurriendo y ante la fuerza de los hechos y ante la fuerza además
del reclamo de la oficialidad del ejército, dijo, no, nosotros no podemos seguir tolerando la presencia de Hugo Chávez en el poder. Y la presión fue tanta que a un connotado chavista, compañero de promoción de Hugo Chávez en la Academia Militar, que era Lucas Rincón, para aquel entonces inspector general de las Fuerzas Armadas, tuvo que salir también en cadena nacional y dar esta declaración. Los miembros del alto mando militar de la Fuerza Armada de la República Bolivariana de Venezuela deploran los lamentables acontecimientos sucedidos en la ciudad capital en el día de ayer. Ante tales hechos, se le solicitó al señor presidente de la República la renuncia de su cargo, la cual aceptó. Cuando Lucas Rincón sale en cadena nacional y dice, se le solicitó al presidente de la República la renuncia a su cargo, la cual aceptó, quedó sellado todo el asunto como un hecho militar. Los militares le pidieron a Chávez renuncie, Chávez, siendo también militar, renunció, y a partir de ese momento se venía a desencadenar otros hechos. Hugo Chávez se fue muy tranquilo, se montó en un carro, pidió que le llevaran un sacerdote para que le garantizaran su vida, lo sacaron a Fuerte Tiuna y en Fuerte Tiuna se encontró con la peor cara de los militares, que lo que le querían era fusilar después de haber hecho todo lo que hacía. ¿Y qué pedía Hugo Chávez? Que lo dejaran irse. ¿Y para dónde se quería ir Chávez? Se quería ir para Cuba. Amigos, no es cuento, es historia, está documentada. Siento una cosa. Yo estoy incomunicado, pero tengo un temor. Que ya ustedes lo me dirán. Yo, si me voy a Cuba, o a donde yo decida, puede ser obligado a Cuba, es una posibilidad que yo estaba evaluando anoche. Pero no hubo capacidad de oír a nadie. La ansia de poder se adueñó de todo y creyeron que ya Chávez está listo. Pero aquí mucha gente no sabe todavía, no entendió nunca que yo no soy yo. Yo incluso, para que tú sepas, propuse esa noche cuando decidí, el general Raúl Baduel me dijo, no te rindas, porque como tú eras tomando me traicionó, cobarde y desleal. Yo ordené en la mañana aplicar el plan de vida. Cuando él dice que él ordenó la aplicación del Plan Ávila, lo dice en ese video, esa es la confesión de su plan criminal. ¿Qué es el Plan Ávila? Y aquí hay que hacer la debida explicación. El Plan Ávila es un plan de defensa de la ciudad de Caracas y se llama Plan Ávila porque en efecto el Cerro Ávila es el que distingue a la ciudad de Caracas, que separa como parte de la cordillera, parte final de la cordillera de la costa, a Vargas al litoral central venezolano de la ciudad de Caracas. Ese Cerro Ávila es el que da nombre al Plan Ávila. Y ese Plan Ávila establece sacar el ejército a la calle para proteger al país de eventos de alta conmoción. Casos de guerra, casos de motín generalizado, casos de, por ejemplo, de una catástrofe natural que amerite la acción del ejército para restablecer el orden o para resguardar a la ciudadanía. Nada de eso estaba ocurriendo. Nada de eso estaba ocurriendo. ¿Qué fue lo que hizo Hugo Chávez? Exigirle al ejército que saliera a la calle para que asesinaran a la gente que quería exigirle pacíficamente su salida del poder. Y él lo confiesa, que él convocó el Plan Ávila. Y los militares no aceptaron el llamado. Esa fue la realidad. Lo que pasa es que el que quiere reescribir la historia, que vaya y la reescriba. Mira, el que quiera reescribir la historia, mejor vaya y cómprese una póliza, porque si yo lo descubro, lo voy a echar para la calle. El mejor momento para comprar una póliza fue ayer, el segundo mejor momento es hoy, mañana. Mañana puede ser demasiado gurrumino, demasiado Chávez hecho pupú en el helicóptero que lo llevó a la isla de Turiamo. Demasiado tarde, malo y feo. Pólizas de seguro de vida y de salud en los Estados Unidos, pólizas de seguro de viaje donde quiera que estés, donde quiera que vayas. Y para proteger el patrimonio que tanto te ha costado construir en los Estados Unidos, el fideicomiso en vida es el producto ideal que te ofrece tu asesor Gustavo para que tus herederos no tengan al momento de que tú faltes que estar pasando por el suplicio de las cortes sucesorales y de los altos costos que conlleva todo ese proceso sucesoral.
Al dejar todo en manos de un fideicomiso en vida, le ahorras un disgusto y una intranquilidad a tus herederos y, por supuesto, tu patrimonio siempre bien respaldado. Háblalo con tu asesor Gustavo para que te asegures bien, asegúrate bien de ir a Escocia en cualquier momento. Mira que ya está adelantando, mira, ya se viene, ya estamos en abril. Ya estamos en abril, ya hay que organizar las vacaciones de verano o de primavera. O de vacaciones escolares, lo que sea. Pero vamos a Escocia. Hablemos de Escocia en castellano. Organiza tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Haz de tu viaje una experiencia cultural, una experiencia que no se te olvide jamás ni a ti ni a los tuyos. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Y mira, ya nosotros estamos, ya se acabó el primer trimestre. Ya tú cumpliste con tu promesa de que tú ibas a perder peso. 31 de diciembre tú dijiste. El año que viene sí rebajo. Todavía no. Llámate al doctor Ricardo Pérez. La batalla que está dando el doctor Ricardo Pérez en contra del sobrepeso con el medicamento semaglutide es interesantísima porque Ricardo Pérez está ayudando a la gente a comprender que el manejo de la obesidad, el manejo del sobrepeso puede combatirse con el medicamento semaglutide, pero tiene que tener una vigilancia médica y un acompañamiento alimenticio apropiado. Háblalo con Ricardo Pérez, que puede ayudarte en esta materia y, por supuesto, a corregir todo lo que quieras corregir en tu cuerpo con la responsabilidad que solo el mejor cirujano estético de la Florida, al mando del mejor equipo de cirujanos plásticos del Doral Miami, te puede ofrecer. Y yo te ofrezco que te pongas las pilas. Hispanidad, Abogados y Asesores, el bufete número 1 en materia de extranjería en España. Hispanidad, Abogados y Asesores. No esperes que te agarre la gripe sin pañuelo. Hispanidad, Abogados y Asesores te pone en orden tu estatus migratorio, respetando la ley y, por supuesto, cumpliendo con todo lo establecido en las normas en España para que puedas decir que estás en España con todas las de la ley. Con todas las de la ley, Chávez se entrega el 11 de abril. Yo les voy a decir algunas cosas que yo viví como espectador desde la barrera. Yo vi cómo se partió el ánimo del chavismo, del chavista de base, del que era chavista, cuando vio lo que estaba pasando en la calle. Porque en la mente del ciudadano venezolano no se encontraba la posibilidad de que un gobierno asesinara a la gente porque la gente se le opusiera. Eso no estaba en la mente del ciudadano. Y el que era chavista en ese momento, cuando vio a los muertos en la calle, cuando vio la barbaridad que había ocurrido, cuando vio todo lo que estaba pasando, cuando vio a los círculos bolivarianos en la calle, yo empecé a escuchar a chavistas decir, esto es culpa de Freddy Bernal, porque se decía que Freddy Bernal era el jefe de los círculos bolivarianos. ¿Cómo es posible? Chávez se tiene que ir. Empezó como a desgajarse el asunto y la gente empezó a sentir que esta gente había que sacarla del poder porque se les había pasado la mano. Eso fue lo primero. Luego, el hecho militar. Cuando la gente vio a los militares, bueno, ya están los militares. Alfonso Martínez fue uno de los militares más respetados porque, siendo un guardia nacional, tenía un lenguaje llano que le llegaba a la gente y que, en efecto, conectaba con el sentir popular de rechazo a lo que había ocurrido. Luego estaba la presencia de militares de todas las fuerzas en la pantalla de la televisión con sus uniformes. Y tú veías a los militares de la aviación, de la Guardia Nacional, del Ejército y de la Armada, desconociendo el gobierno de Hugo Chávez, y tú decías, bueno, aquí salió el actor militar de siempre, nuestro siempre presente monstruo militar que aparece en el momento, el golem militar que aparece en el momento en que es requerido, el Kraken. Luego, el día siguiente, el 12, cuando pongo el programa de radio número 1 en materia de análisis política que hubo en aquel momento, que se llamaba Golpe a Golpe, dirigido por el recientemente y lamentablemente fallecido Roberto Justi y por el también fallecido Fausto Mazó en Radio Caracas Radio. Ellos estaban haciendo un repaso de lo que estaba pasando. Y recuerdo que cuando hablan por teléfono, entrevistan a Alfredo Peña, que era el alcalde mayor de Caracas en ese momento. Alfredo Peña estaba muy molesto y dice estas palabras: no pueden pretender un grupo de sacar del poder a un tipo que se creía dueño de la verdad y venir a constituir un gobierno
con un grupo de iluminados que no quieren escuchar nada de nadie. Cuando yo escucho a Alfredo Peña diciendo eso, yo digo, bueno, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? O sea, ¿por qué está este reclamo? Y empiezan una cosa, y empieza a saberse cosas de los adecos, y empieza a saberse cosas de los partidos, y empiezan como una preguntadera y tal, y de repente nos dicen, van a juramentar a Pedro Carmona como presidente. Y decimos, caramba, bueno. Y se realiza este evento que hemos resumido y editado, parte de lo que se hizo para juramentar a Pedro Carmona como presidente. Cuando se lee este decreto, a partir de este momento, amigos, todo cambió. Considerando que Hugo Chávez Frías en el día de ayer presentó su renuncia al cargo de presidente de la República ante el alto mando de la Fuerza Armada Nacional y el vicepresidente ejecutivo de la República abandonó su cargo, con lo cual se ha configurado un vacío constitucional de poder, con el objeto de restablecer la institucionalidad democrática y llenar el vacío constitucional de poder para que el gobierno de la República pueda adaptarse a las exigencias y principios constitucionales y a los establecidos en la Carta Democrática Interamericana, decretamos constituir un gobierno de transición democrática y unidad nacional de la siguiente forma y bajo los siguientes lineamientos. Artículo primero. Se designa al ciudadano Pedro Carmona Estanga, venezolano, mayor de edad, con cédula de identidad número 1.262.556, presidente de la República de Venezuela. Quien asume en este acto y de forma inmediata la jefatura del Estado y del Ejecutivo Nacional por el periodo establecido en este mismo decreto. El presidente de la República en Consejo de Ministros queda facultado para dictar los actos de efectos generales que sean necesarios para la mejor ejecución del presente decreto y la consolidación del gobierno de transición democrática. Artículo segundo. Se reestablece el nombre de República de Venezuela. Con el cual continuará identificándose nuestra patria desde este mismo instante. Artículo tercero. Se suspende de sus cargos a los diputados principales y suplentes a la Asamblea Nacional. Y se convoca la celebración de elecciones legislativas nacionales a más tardar para el mes de diciembre de 2002 para elegir a los miembros del Poder Legislativo Nacional, el cual tendrá facultades constituyentes para la reforma general de la Constitución de 1999. Artículo 4. Se crea un consejo consultivo que ejercerá las funciones de órgano de consulta del presidente de la República. El Consejo de Estado,
quedará integrado por 35 miembros principales y sus respectivos suplentes, en representación de los diversos sectores de la sociedad democrática venezolana. Los miembros principales podrán separarse temporalmente de sus cargos sin perder su investidura para ocupar cargos en el Ejecutivo Nacional, Estadal o Municipal, y sus faltas temporales o absolutas serán cubiertas por sus suplentes. El Consejo Consultivo elegirá de su seno un presidente, 2 vicepresidentes y un secretario. El Consejo Consultivo estará integrado por los 35 ciudadanos que se identifiquen en el decreto ley que a tal efecto se dicte. Artículo 5. El presidente de la República de Venezuela coordinará las políticas de la transición democrática nacional y las demás decisiones adoptadas para garantizarla con los poderes públicos estadales y municipales. Artículo 6. Se convocará a elecciones generales nacionales en un lapso que no excederá a 365 días contados a partir de la presente fecha. El gobierno de transición democrática cesará en sus funciones una vez que el nuevo presidente electo democráticamente asuma su cargo. El presidente de la República designado en este acto no podrá ser candidato a la presidencia de la República en dicho proceso electoral. Artículo 7. El presidente de la República en Consejo de Ministros podrá remover y designar transitoriamente a los titulares de los órganos de los poderes públicos nacionales, estadales y municipales para asegurar la institucionalidad democrática y el adecuado funcionamiento del Estado de Derecho, así como a los representantes de Venezuela ante los parlamentos andino y latinoamericano. Artículo 8. Se decreta la reorganización de los poderes públicos a los efectos de recuperar su autonomía e independencia y asegurar una transición pacífica y democrática, a cuyo efecto se destituyen de sus cargos ilegítimamente ocupados al presidente y demás magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Así como al fiscal general de la República, al Contralor General de la República, al Defensor del Pueblo y a los miembros del Consejo Nacional Electoral. El presidente de la República, en Consejo de Ministros, previa consulta con el Consejo Consultivo, designará a la brevedad posible a los ciudadanos que ejercerán transitoriamente esos poderes públicos. Artículo 9. Se suspende la vigencia de los 48 decretos con fuerza de ley. Dictados de acuerdo con la ley habilitante de fecha 13 de noviembre de 2000. El presidente de la República instalará una comisión revisora de dichos decretos leyes integrada por representantes de los diversos sectores de la sociedad. Artículo 10. Se mantiene en plena vigencia el ordenamiento jurídico en cuanto no colida con el presente decreto ni con las disposiciones generales que dicte el nuevo gobierno de transición democrática. Asimismo, se mantienen en vigencia todos los compromisos internacionales válidamente asumidos por la República de Venezuela. Artículo 11. El Gobierno de Transición Democrática y Unidad Nacional entregará sus poderes y rendirá cuenta de sus gestiones a los órganos del poder público que legítimamente se elijan de acuerdo con lo dispuesto en este decreto
y demás disposiciones constitucionales y legales, dado en el Palacio de Miraflores, en la ciudad de Caracas, el día 12 del mes de abril de 2002, años 191 de la independencia y 142 de la federación. Al ver esto, ¿qué ocurrió? Todo lo que estábamos viendo, esta juramentación, en principio, quedamos sorprendidos por la puesta en escena de una clase, supuestamente la clase dirigente del país, pegando gritos en el Palacio de Miraflores como si eso fuese un juego de softball en el Estadio El Botuco de los Caracas. En segundo lugar, una serie de medidas que desconocían hechos reales, realidades jurídicas y realidades políticas. La tosudez queda al descubierto cuando estos locos disuelven los poderes, pero mantienen vigente la Constitución del 99. Era muy sencillo. Lo único que había que hacer era declarar nula la Constitución del 99 y establecer la debida vigencia de la Constitución del 61 a través de lo establecido en el artículo 250 de dicha Constitución, que establece: esta Constitución no perderá su vigencia si fuese derogada, contrario a lo establecido en su texto. Y todo ciudadano venezolano, investido o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su vigencia. Lo que había que hacer era restablecer la vigencia de la Constitución del 61 y declarar nulo todo lo que se había hecho bajo la Constitución del 99. Lo que incluía, por supuesto, que ninguno de esos poderes constituidos podía continuar en el poder. ¿Por qué no lo hicieron? No lo hicieron porque estaban ensoberbecidos, porque les faltó criterio político, porque como siempre se formó un gran ventetú de gente que decidía y que entraban en Miraflores como río en Corunco. Ahí todo el que quiso entrar entró. Y además de eso, porque quienes estaban dirigiendo esta operación o eran militares, o eran empresarios, o eran politiqueros. Pero no había políticos de altura. No había comprensión del momento. Y además de eso, había una inmensa incapacidad de comprensión del fenómeno de la toma del poder. Y creía que estaban tomando la junta directiva de una empresa, que estaban haciendo un takeover, que habían comprado todas las acciones y tipo Elon Musk, que llego y me quedo con todo y se acabó lo que se daba. ¿Qué sintió la gente cuando vio esto? Bueno, que esto era una caída y mesa limpia. Y además de eso, los militares dijeron: nosotros no sacamos a Chávez para esto. Esto no es lo que debería ocurrir. Y empieza lo que después vimos. Lo que tú no quieres que te pase en los Estados Unidos es que te declaren evasor de impuestos. Llama ya a la gente de Easy Tax to Go para que tu declaración de impuestos la hagas. Todavía queda tiempo. Y si necesitas más tiempo, si necesitas una prórroga, habla con la gente de Easy Tax to Go, que ellos pueden ayudarte a que tengas más tiempo para poner en orden tus finanzas personales, familiares o empresariales y hacer tu debida declaración de impuestos como Dios manda. Y si se trata de aprender todo lo relacionado a la cultura impositiva en los Estados Unidos, también tienen los cursos de formación, sea para cultura general o sea para que puedas certificarte como preparador de impuestos para terceros, sean personas o empresas. Con su analista estrella Merán, Ángel Lantén y el muchacho de la película Leonardo García, Easy Tax to Go. Y recuerda que allí en Miami, Lanco Construction Services es la gente para poner al día todo lo relacionado a tus refacciones en el hogar, en la oficina, espacios comerciales, etc. Es que quieres cambiar un espacio habitacional y convertirlo en un espacio comercial. Tienes que llamar a César, porque César es, con su equipo, Lamco Construction Services, el que te va a ayudar a determinar si eso lo puedes hacer. Y además, no solamente el criterio legal, también el criterio estético requerido. Lamco Construction Services, a César lo que es del César. Y por supuesto que hay que decir, Eduardo Villegas. Bueno, si esta gente que se tiró este discurso hubiesen tenido a Eduardo Villegas, tu coach de comunicación, quizás hubiese podido comunicarse mejor. Eduardo Villegas, coach de comunicación, nos tiene además, nos ha ayudado a poner la mira en lo que son las organizaciones que se dedican a captar clientes y a la venta. Si tú formas parte de una empresa pequeña, de un pequeño comercio y quieres incrementar tus ventas,
muchísimas veces, más que herramientas de venta, lo que necesita son herramientas de comunicación. Porque si usted no se sabe comunicar, si sus empleados encargados de vender no conocen las técnicas de comunicación efectiva que le puede enseñar y poner a su disposición Eduardo Villegas, coach de comunicación, es porque evidentemente el resultado va a ser muy malo. Si usted no se pone al día, si usted no conoce las técnicas de comunicación efectiva, la cosa no va a caminar por mucho que usted sepa de ventas. La comunicación es primero y mejorando tu comunicación mejora tu vida. Eduardo Villegas, tu coach de comunicación, y recuerda que mi gente es Best Pro. Best Pro, the best of the best, todos los contenidos audiovisuales que necesitas para tus redes sociales y tu canal YouTube con crecimiento orgánico y sin trampa lo tiene la gente de Digital Marketing de Best Pro. The best of the best. ¿Y qué pasó después que leyeron ese decreto? Bueno, como si fuese Napoleón Bonaparte, vimos esta juramentación. Pedro Carmona Estanga, en mi condición de presidente de la República de Venezuela, juro ante Dios Todopoderoso, ante la patria y ante todos los venezolanos, restablecer la efectiva vigencia de la Constitución de la República de Venezuela de 1999 como norma fundamental de nuestro ordenamiento jurídico y restituir el Estado de Derecho, la gobernabilidad y la garantía del ejercicio de las libertades ciudadanas, así como el respeto a la vida, la justicia, la igualdad, la solidaridad y la responsabilidad social. ¡Te queremos, Pedro! Todavía no sabemos quién fue ese jalabola que gritó "te queremos, Pedro". En algún momento nos enteraremos de eso. Hay mucha gente que estaba allí y que me ha contado lo que vivió. Patricia Poleo estuvo en el Palacio de Miraflores y bueno, y se enfrentó a toda una cantidad de situaciones allí. Allí estuvo Berenice Gómez, que quedó atrapada adentro cubriendo los hechos. Allí estuvo Miguel Enrique Otero también reclamando el trato que se le estaba dando a determinadas personas. Inclusive, cosas que muy mal le han pagado a muchos ciudadanos venezolanos, que fueron a rescatar a Tarek William Saá, que se lo habían llevado a cocotazo, exigiendo que lo soltaran porque no había nada en su contra. Tarek William Saá les pagó a todos los que lo defendieron, les pagó imputándolos por diversos delitos, porque así es esa rata. Pero hay muchas cosas que se pueden decir del 11 de abril. Uno de los relatos, por cierto, me lo hizo Rafael Marín. Rafael Marín, lamentablemente fallecido, era el secretario general de Acción Democrática en ese momento. Y Rafael Marín vivió una situación bien particular donde logró, donde la embajada de Cuba en Venezuela se puso en contacto con él a través de un agente de inteligencia para decir que era ministro consejero. En el libro está inclusive el nombre y los datos del personaje, para decirle que el gobierno de Cuba le exigía al presidente Carmona que protegiera a la embajada. Y cuando Rafael Marín le dijo, pero es que ustedes apoyaron al gobierno de Chávez, y el representante de la embajada cubana le dijo, en lo que a nosotros respecta, dígale al presidente Carmona que en lo que a nosotros respecta, lo que está ocurriendo en Venezuela es un acto de orden interno en el cual no nos vamos a entrometer. Es decir, los tipos estaban rendidos. Y además de eso, William Lara, que era el presidente de la Asamblea Nacional del Parlamento, había llamado a Ramos Ayú para decirle que había los votos suficientes en la Asamblea Nacional para juramentar a Carmona ante el Parlamento. Y Rafael Marín fue a Miraflores a decirle esas dos cosas a Carmona, y Carmona dijo que no, que la juramentación se iba a hacer allí, que ya la cosa estaba decidida, y mira la cagada, mira lo que pasó. En fin. Yo he hablado con Pedro Carmona Estanga. Aquí en este canal hay conversaciones sobre el 11 de abril con Napoleón Bravo, con Orlando Urdaneta, con Miguel Enrique Otero, con Pedro Carmona Estanga, con Carlos Ortega, con Patricia Poleo. O sea, he hablado con todo el que he podido hablar y todo el que ha aceptado hablar. Han pasado muchos años, han pasado 23 años. Hay gente que todavía tiene que hablar. Lucar Rico tiene que hablar. Los que eran jefes de las fuerzas militares entonces, los que quedan por allí, porque lamentablemente el comandante de la aviación para entonces, Regulo Anselmi Espín, falleció, pero por ahí quedan todavía algunos militares que deberían echar el cuento de las cosas que vivieron y de las cosas que vieron, porque la historia hay que escribirla y alguien la tiene que contar.
alguien la tiene que contar, porque no se merecen las próximas generaciones seguir navegando a ciegas por un cielo oscuro de la historia nacional, comiéndose el humo asqueroso de la propaganda chavista sobre los eventos históricos que hemos vivido. Las nuevas generaciones merecen conocer, de civiles y militares necesitan conocer cómo se bate el cobre del poder en Venezuela a la hora de permitir que el chavismo permaneciera gobernando y que permaneciera haciendo lo que le da la gana en el Estado. Necesitamos conocer los errores cometidos para no volverlos a cometer. Necesitamos conocer la historia real de los eventos históricos para no volver a caer en los mismos errores. Y mientras no conozcamos nuestra historia, estaremos condenados eternamente a seguir cometiendo estos errores, a seguir ensoberbeciéndonos en los supuestos triunfos. ¿Usted no se acuerda todo lo que la gente celebró el 28 de julio? ¡Ay, ganamos! Y salen a celebrar y a rascarse y a hacer caravana. No entienden el poder, no entienden lo que significa la toma del poder. Ahí está, entraron a Miraflores, juramentaron a Carmona, celebraron y resulta ser que no tenían el control del país, ni tenían el control siquiera de la casa militar en el propio Palacio de Miraflores. Bueno, me dijo alguien a raíz de no recuerdo quién me lo dijo, porque yo siempre cuando alguien me dice algo, yo trato de siempre darle el crédito. Pero hubo una persona que me dijo, a raíz del evento con Edmundo. ¿Dónde estará Edmundo? Saludos. Que Venezuela, que la oposición falsaria había tenido 3 momentos distintos con 3 presidencias y cada uno de ellos se había alejado más, inclusive físicamente, del centro del poder. El primer presidente que se juramenta en contra del chavismo es Carmona y se juramenta en Miraflores. El segundo es Guaidó y se juramenta en una plaza. Y el tercero es Edmundo, que ni siquiera se juramentó y se fue del país. Es decir, que hasta físicamente se han alejado del poder. ¿Por qué? Porque han decidido no saber, no conocer la dinámica del poder. No entienden lo que tienen que hacer. No tratan de leer siquiera la historia y de comprender los procesos históricos que vive el país. Por eso es que les pasa lo que les pasa. Por eso es que les pasa lo que les pasa. Que creen que el poder es eterno y les termina pasando lo que le pasó a Chávez. ¿Y dónde está Chávez? Tú, Chávez. Te lo repite, Lara Farías. Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo.